y la realidad un poco de mi preocupación como coordinador. Patricia, yo en este sentido nada más, no sé si prefieres abrir el debate. Me excuso porque, aunque la mesa se quede, yo por otro compromiso a las 6 en punto me tengo que levantar, pero no sé si prefieres que hagamos ahora un poquito de debate. Después yo a tu entera disposición, porque no quiero monopolizar, que esta mesa sabe mucho más que yo. Si os parece, por no alargarnos, porque si abrimos ahora el debate, la experiencia de esta mañana ha sido que lo hacemos todo al final mucho más largo. Entonces, hacemos ahora todo seguido, pero sí que pido a los participantes en la mesa redonda que, aunque les hemos lanzado algunas preguntas a Álvaro y otras yo antes de la sesión, pues intentemos ser breves para que Álvaro pueda responder, ¿no? Según termina la sesión, algunas preguntas que le puedan formular y la mesa se pueda quedar un poquito más sin retrasar demasiado la clausura, que también es importante. Entonces, Víctor, si quieres, tienes. Bueno, pues yo sí que seré breve de verdad, porque yo he sido obediente y he respondido a algunas de las preguntas que me ha enviado Patricia. Y bueno, pues por no hacerlo largo, también agradezco que me hayan llamado, que ahora ya es menos pertinente porque ya no trabajo tanto en estos temas, aunque como veréis, pues tengo mucho que ver con algunas de las cosas que ha dicho Álvaro. Entonces iré rápido en ellas. Y me remito a las preguntas que Patricia me hacía. La primera era qué se necesita para que exista una educación inclusiva en el ámbito universitario. Me he permitido hacer un pequeño matiz en la pregunta y me gustaría contestar más bien a qué se necesita para atender a una educación inclusiva, porque si fuera para conseguirla nos tendríamos que tirar aquí una semana. Yo creo que se pueden hacer algunas cosas y algunas ya las ha esbozado Álvaro. Yo lo he dividido como en dos diferentes competencias. Una de las administraciones educativas, de la Administración en general, y otra de las propias universidades. Y las administraciones educativas, yo creo que se han anticipado ya algunas de las cosas que habría que hacer. La primera, habría que profundizar, voy a decir tres, de la Administración educativa, profundizar en el desarrollo normativo. Yo creo que en el ámbito universitario, como ya se ha dicho, no es ni comparable, aunque se ha avanzado algo. Yo creo que el último avance fue el del Estatuto del Estudiante Universitario, que introducía algunas cosas de mucho interés para las personas con discapacidad, pero todavía estamos a años luz de la normativa que existe o la regulación que existe de los temas relacionados con las necesidades especiales o con la inclusión en los ámbitos no universitarios. Hace falta concretar muchas de las normas. Hay normas, pero las normas tienen un nivel de inconcreción, no hablemos solo de la Convención, sino incluso de normas internas, un nivel de inconcreción enorme, y sería necesario dar algunos pasos en esa dirección. Ya lo ha mencionado antes Álvaro. En el año 2010, la CRUE, a través de la RUNAE y a su vez de los servicios de atención a los estudiantes con discapacidad, ya elevó al Ministerio un conjunto de propuestas normativas de regulación de algunas cosas que tal vez, como ahora hay un nuevo Ejecutivo, se podrían rescatar porque podrían servir de base para tomar algunas decisiones. Hay algunos temas sobre los que la Administración tiene que pronunciarse ya. Las personas sordas están reivindicando el que se considere o se reconsidere la obligatoriedad de un determinado nivel de conocimiento de inglés para acceder a determinados estudios, lo cual es un absoluto contrasentido con que permitamos en algunas universidades que se pueda hacer un examen en lengua de signos y que no necesariamente una persona tenga que hablar en castellano y, sin embargo, que sea obligatorio que hable en inglés. Y como eso, muchas otras cosas relacionadas, como decía Álvaro, con las adaptaciones. Es decir, hay mucho que hacer todavía en el terreno normativo. En segundo lugar, yo creo, y también lo ha dicho Álvaro, hay que cumplir y hacer cumplir las prescripciones y las normas que ya existen. No me voy a detener mucho. Álvaro antes hablaba de que una iniciativa de la CRUE era que en la acreditación de los profesores se pudiera tener en cuenta su experiencia en temas de inclusión para que se le acreditara para una titularidad o para una cátedra, supongo, para cualquier tipo de acreditación. Pero es que esa obligatoriedad para la aprobación de los planes de estudio ya existe, está recogida en la ley, no de manera individual, sin embargo, ya existe, y creo que todos sabemos que la ANECA, bueno, ha hecho absoluto caso omiso de esa prescripción y lo único que ha hecho es aceptar que se incluyera un párrafo con 6 o 7 lugares comunes en cada uno de los planes de estudio. Con eso se han aprobado los planes de estudio y, desde luego, los planes de estudio aprobados no tienen nada que ver con lo que consideramos o podríamos considerar que son unos planes de estudio, por lo menos un poco más inclusivos. Y lo tercero que la Administración educativa debería hacer tiene que ver con la financiación.
Lógicamente, y como ya se ha referido mucho a Álvaro, pues no me referiré mucho más. La Administración educativa tiene que cumplir con los compromisos que existen y que están regulados y que están legislados. Y ahora mismo debería ser consciente de que los derechos, ya que estamos aquí hablando de una convención y de derechos de personas, los derechos los tienen que garantizar los poderes públicos. Los derechos no los garantizan las fundaciones de las empresas de telecomunicación, ni de los bancos, ni de nada parecido, porque hemos confiado demasiado en que la iniciativa privada podría suplir la absoluta dejación que están haciendo los poderes públicos en lo que es la financiación de algunos derechos básicos esenciales y que además día a día estamos asistiendo con pavor a que se están recortando más derechos y se están reduciendo más aportaciones. Hace 4 días nos hablaron de 800 millones de euros para la ley de dependencia. Eso es un disparate, no puede ser que el dinero que se tiene que invertir en servicios sociales se esté invirtiendo en pagar una deuda que han generado sobre todo las empresas privadas y que han asumido los poderes públicos como propia. Pero las universidades también tienen que hacer algunas cosas. Yo creo que tampoco las universidades pueden estarse lamentando siempre de si no hay una convocatoria oficial o si una determinada empresa que antes financiaba algo ha dejado de financiarlo. Las universidades tienen que asumir el compromiso serio de que los servicios de atención a la discapacidad formen parte de la estructura de su universidad y no solo eso, tienen que asumir los compromisos, aunque, como dice Álvaro, eso suponga que otra parte de la universidad tenga que financiar la matrícula de las personas con discapacidad, tienen que asumir ese compromiso que yo creo que la UNED ha asumido y que debería asumir probablemente el Ministerio de Educación en el caso de la UNED y las consejerías en otros casos, pero la universidad no puede estarse lamentando de esa falta de financiación porque también tiene que hacer muchas cosas para mejorar los presupuestos que a veces también dentro de la propia universidad se invierten en otras cosas que a lo mejor son menos necesarias que garantizar ese derecho. Por otra parte, yo creo que las universidades, y esto es más fácil, deberían regular también en el ámbito normativo muchas cosas relacionadas con la discapacidad. En los reglamentos de las universidades tendrían que estar más presentes esos servicios, las cuestiones de adaptación, las cuestiones de atención a la diversidad y algunas cuestiones de inclusión que hoy por hoy solo están presentes, y no sé si en la transparencia, como no la veo, en alguna transparencia de Álvaro estaba, solo están presentes en algunas universidades y en muchas otras no. Pero, por último, en las universidades, y yo creo que lo más importante, las universidades tienen que cambiar, si queremos tender hacia una universidad más inclusiva, tienen que cambiar de manera radical la cultura universitaria. Y esto solo se consigue a través de la formación del profesorado, porque no basta, o sea, la gente tiene que entender que inclusión no es solamente hacer unas cuantas adaptaciones a regañadientes y después de hacer la adaptación a regañadientes que alguien te diga, bueno, pero de todas maneras una persona sorda, una persona en silla de ruedas, una persona ciega, ¿cómo va a ser? Eso se sigue escuchando en las universidades todos los días y eso es una cultura que tiene que cambiar. Si de verdad queremos que haya una educación inclusiva, no basta solo con hacer esas cosas y hacer una adaptación de vez en cuando. Hay que empezar a pensar que una adaptación no es un privilegio, sino una absoluta necesidad y un derecho de las personas que tienen una discapacidad. Y qué decir, por ejemplo, de la accesibilidad física, de la accesibilidad tecnológica, que las universidades vienen obligadas por ley. Y todavía se están haciendo muchas cosas en muchas universidades que no tienen en cuenta eso, que además es una prescripción, ni siquiera es un capricho, pero que además es un derecho de las personas que tienen discapacidad. Hay otra pregunta que me formulaba Patricia, que es ¿a qué se debe que hoy en día haya más estudiantes con discapacidad? Yo creo que a muchas cosas, pero básicamente menciono 3 y las menciono de una manera muy rápida. Yo creo que en primer lugar a la exención de precios públicos. Esto de lo que Álvaro hablaba es relativamente reciente. Esto fue en la modificación de la LOU de 2007. La LOU es de 2001, pero se habló de exención a partir de 2007 y yo creo que esa exención de precios públicos ha hecho incrementar de una manera notable la presencia de estudiantes con discapacidad en la universidad. Yo creo que también, aunque luego es una pregunta del final y así ya casi me la puedo ahorrar, yo creo que los nuevos planes de estudio, es decir, yo creo que el Espacio Europeo de Educación Superior, si nos lo creyéramos de verdad, porque todavía hay mucha gente en la universidad que no se lo cree, pero si nos lo creyéramos de verdad, sí que es un planteamiento de estudio que puede beneficiar a personas que tienen discapacidad. Yo creo que es un planteamiento que beneficia mucho la autonomía personal, el trabajo propio, que intenta romper el esquema todavía demasiado establecido de yo cuento algo y luego en febrero examino. Y romper ese esquema creo que siempre beneficia o que en buena medida beneficia a los estudiantes que tienen alguna discapacidad que
como personas desde que nacieron y desde su más tierna infancia han tenido que buscarse muchas estrategias autónomas para poder funcionar en una sociedad que desde luego no es nada inclusiva y que no les ayuda nada o que les ayuda muy poco. Y por último, yo creo que también ha habido una mayor toma de conciencia por parte de las propias personas con discapacidad sobre sus propias posibilidades. Y yo también, por no extenderme, creo que en esto ha tenido mucho que ver las asociaciones de personas con discapacidad. Hay muchos representantes aquí, desde luego el CERMI como el paraguas que las ampara a todas, pero algunas que han sido muy beligerantes también en que las propias personas con discapacidad que están en el movimiento asociativo puedan hacer estudios universitarios y han peleado mucho porque lo consigan. Yo creo que esa toma de conciencia también ha hecho que se incremente el número de personas con discapacidad. Hay dos últimas preguntas que yo creo que también están relacionadas. Una pregunta que me lanzaba Patricia era por qué hay familias de personas con discapacidad que no creen en la educación inclusiva. Yo creo que no hay nadie que no crea o que quiera ser excluido de cualquier parte. Probablemente lo que hay es muchas personas que no creen en determinados modelos de integración que se hacen sin recursos, sin reflexión, que se hacen de aquella manera, que solo garantizan una mera presencia de las personas con discapacidad en las instituciones educativas y que no van más allá de la presencia, que de ninguna manera garantizan la participación o garantizan el éxito. Eso hace que muchas personas puedan pensar que esas experiencias de integración malentendida no les resulten suficientes y eso puede dar lugar a pensar que las personas no aceptan esa idea de la inclusión. Yo creo que de ninguna manera. A todas las personas les gustaría sentirse mucho más incluidas. Lo que pasa es que la manera en que en este país se están llevando a cabo algunas experiencias de integración pues todavía no responden a sus expectativas y dejan muchísimo que desear. Y relacionada con ella también me preguntaban, yo creo que esto se refiere probablemente más a los ámbitos no universitarios, pero ¿por qué algunas personas sordas preferían algún tipo de educación más segregada? Yo creo que esa no es la cuestión. A mí me parece que muchas personas sordas signantes que reivindican la utilización de la lengua de signos como un vehículo de comunicación y también de aprendizaje, pues esas personas lo que demandan es educarse en contextos en los que haya más personas sordas y en los que la lengua de signos tenga una presencia. Me refiero solo a una parte de las personas sordas, puede haber otras personas sordas que no piensen eso. Y eso, en las condiciones en las que se ha concebido la integración en este país, no siempre se consigue. Es un disparate incluir a una persona sorda signante en una clase con otros 24 alumnos que no signan o en un colegio donde solo haya 2 o 3 personas sordas. Y eso ha llevado a que muchas personas sordas puedan pensar que estarían mejor en un contexto más segregado. Las experiencias ahora de colegios bilingües, donde la lengua de signos tiene una presencia importante, está demostrando que muchísimas personas sordas sí que quieren acudir a esos colegios y que sí que quieren trabajar allí. No quieren estar en contextos segregados, porque quieren estar en contextos inclusivos, pero donde su lengua y su cultura se respete y no se les haga formar parte de ese mainstream que sería la educación normal y general. Y la última de los planes de estudio, yo creo que ya lo he dicho, a mí me parece que los planes, no sé si hay estudios, como me preguntaba Patricia, yo no los conozco, pero en todo caso mi impresión general es que la reforma universitaria ahora mismo sí que nos permitiría, si nos la creemos y la desarrollamos bien, sí que nos permitiría que las personas con discapacidad tengan más oportunidades que las que tenían en un sistema mucho más rígido y mucho menos flexible. Acabé. Muchas gracias. Hola. Buenas tardes a todos. Yo voy a perder, ya sé que voy a ser breve y esas cosas, pero voy a perder un minuto en agradecimientos y felicitaciones, porque me parece tan importante estar hablando hoy aquí de discapacidad y universidad y excelencia y de la convención y del aniversario y de lo que esto significa, que no puedo por menos que agradecer muchísimo a CERMI, a la Universidad Carlos III, al Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, a todos, a los técnicos que han preparado esto, que además me han llamado, me dejan venir a hablar de algo que siento profundamente, que me interesa profundamente y a lo que he dedicado muchos años y muchos esfuerzos. Entonces, de verdad, muchas gracias por la organización de estas jornadas, de este congreso, y enhorabuena por la iniciativa, que me parece muy, muy importante. Bueno, yo siempre hablo de lo mismo cuando hablo de